Ok, mis hermanos, vamos a comenzar. Lamentablemente ayer perdimos mucho tiempo con el tema de el OBS. Lamentablemente no lo sé utilizar muy bien. Y ahorita, gracias al hermano Osman Guerrero, el guerrero apologista, me recomendó ahorita esta plataforma. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal. Esperemos que se vea mejor. Y de hecho estoy viendo que es mucho más sencilla de utilizar. Me está gustando porque veo que puedo trabajar más fácil en esta plataforma. Entonces, vamos a compartirlo aquí en los grupos y veamos a ver qué sale por aquí. StreamYard, ya te lo escribo. Ok. Veamos. ¿Qué más hay por aquí? Ok. Bueno, empecemos. Vamos a ver qué tal es este StreamYard. Es triste darle mala publicidad a OBS, pero en verdad veo que se ve bueno. Pero pide mucho internet, demasiado internet. Entonces, lamentablemente aquí en Venezuela, el internet no es muy bueno que se diga. De hecho, yo pagué otro plan adicional que se supone que este plan me iba a reforzar el internet, pero bueno, lamentablemente no lo hizo. Entonces, bueno, vamos a probarlo y el video queda grabado, así le vamos dando. Vamos a ver. As a God. Yeah, you can't explain the existence of God, but I think you may have missed my question. I'm drawing a parallel. You see, you say that it's at least, don't let me put words in your mouth, of course, because that would be unfair, but Publicidad. Vamos a seguir por acá. I'm getting the message that it's ridiculous for me to believe in a God who created the universe and me, because I have to ask who created God. All I'm doing is turning that question round and saying, the universe, you admit, created this ancient language, and it's a very ancient language of DNA. God existed. I feel I see that in the mathematical describability of the universe, in the fine-tuning of the universe, and so on, and in the marvelous sophistication of the world. I'd expect to see God's traces there. I would also expect that there may be occasions when God speaks in special ways, and therefore the more we try to analyze those things in terms of purely reductionist science, it'll get more and more difficult instead of more and more simple. I wouldn't expect there. Esto que él está diciendo es bueno. Él dice que lo que él espera es que a medida de que nosotros vayamos estudiando los fenómenos científicos y físicos, estos más bien cada vez se empezaran a hacer cada vez más y más complejos, no más y más simples. Los ateos creen eso, que hablar de que no, eso lo creó Dios es algo muy simplista, pero al contrario, entre más y más tú estudias esto, y si Dios lo creó, debería ser cada vez más y más complejo. De hecho, esa es la visión que tenemos muchos, se puede decir que muchos hombres de ciencia, personas que estamos metidos en la parte de la ciencia y que somos de fe también cristiana. To be many of those places. I think the origin of life might be one of them. And certainly when it comes up into more recent history, you mentioned miracles. The thing that is central for me
is the fact that what you call petty, and I feel is vastly significant, because it's touching on something that affects every human being, the question of death. Now, if Jesus really literally rose from the dead as a matter of history, that makes an... Esto es algo también que incomoda a muchos ateos, porque ellos, cada vez que un cristiano habla de que Jesús resucitó de los muertos, esto les causa cierta molestia, ¿verdad? Pero cuando se habla de que hay estudios científicos para buscar una vida eterna, para buscar alargar el envejecimiento, pues, o sea, la juventud, alargarla más, con esto no tienen problemas. Pero si tú lo pones como que Jesús ya no necesita de tecnología como tal, o que quién sabe si algún día la tecnología va a llegar a ese punto, pero que al final Jesús ya sabe todo y que por eso Él resucitó, esto les incomoda y les incomoda muchísimo. Entonces es algo que yo tampoco he entendido, sobre todo en la postura atea. Enormous difference to our view of the world. And so far from being petty, if this is God speaking to us, then I want to take it extremely seriously. Why do you think it's so petty? Well, of course it makes a huge difference if it's true. Yes, exactly. But you've suddenly leapt from sophisticated discussions of the origin of the universe, where one can have a proper discussion about whether some sort of cosmic intelligence could have set forth the laws of physics. And you suddenly jump to a man who lived 2,000 years ago, was born of a virgin, rose again from the dead. Well, I only did that because you mentioned it first at the beginning. That's petty. I think that's petty by comparison with the grandeur of the universe. I mean, to put my point. Ok, él aquí está hablando de que a él se le hace insignificante de un hombre que nació hace 2000 años, nació de una virgen y resucitó. De que esto no tendría alguna relación con un Dios último, creador de todo el universo. Lo que veo que Donkey no toma aquí, Richard Dawkins, es que la fe cristiana, y esto lo puedes investigar en todas partes del mundo, ¿ya? La fe cristiana es la única fe en el mundo que habla de la gracia. ¿Ya? O sea, sí es cierto que en muchas religiones donde un Dios resucitó, es cierto que muchas religiones hablan de que Dios es eterno, o sea, hay muchas cosas que otras religiones tienen igual al cristianismo y al judaísmo. Pero el tema de la gracia es el único punto en el que ninguna religión a nivel mundial se le parece al cristianismo. Entonces, para Richard Dawkins es algo insignificante, pero si tú agregas el contexto de la gracia, cobra completamente sentido. Empezando porque la gracia implica que debe haber justicia. La gracia implica que debe haber bondad. La gracia implica que debe haber pecado. La gracia implica que alguien te puede ofrecer todos estos beneficios. Entonces esto es algo que cada vez que veo un ateo hablando de esto, que como que no lo entienden, pero es que todo viene de la gracia. Jesús fue el que vino a cumplir el pacto por gracia, ¿ya? La resurrección, limpieza de pecados, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién no ha pecado? Todos han pecado, absolutamente todos. Entonces este Dios del universo colocó estas leyes universales, la paga del pecado es la muerte, todos hemos pecado, por lo tanto, todos deberíamos morir. Pero por amor, bueno, ahí entra Jesús, este Dios omnisciente, omnipresente, eterno, se puede decir que se suprimió de esas cualidades. Muchos creen que cuando Él bajó a hacerse carne, en realidad Él dejó riquezas, el trono, no. Más que todas las cosas que yo me pongo así en sus zapatos a veces, las cosas que más se puede decir que costó dejar es esas cualidades, ya sea
Jesús prácticamente se hizo carne, se hizo como hombre. O sea, se despojó de muchas cosas, muchas cualidades. Y dejar eso por morir, dejarse torturar por simplemente unos humanos que no se lo merecen, no sé. Yo no lo haría. Yo, por ejemplo, no lo haría. Entonces, cada vez que veo un ateo tocando este tema, que no es insignificante, de que Jesús no puede haber sido Dios, claro que sí. Si tú metes la gracia, claro que sí. Point again, do you really think that the creator of this magnificent edifice of the universe, the expanding universe, the galaxies, he really couldn't think of a better way to get rid of the sins on this? Ahí está. Que Él no puede deshacer los pecados de estos pequeños polvos del universo. No. ¿Por qué? Porque existe algo llamado libre albedrío. Si tú eliminas el libre albedrío y hace que las personas funcionen sin libre albedrío, eso vendría siendo más como unos robots. No tienen voluntad, ellos no pueden elegir. El libre albedrío simplemente se separa en dos, vida y muerte. Tú decides cuál de esos caminos elegir. Entonces esto es algo que tampoco los ateos logran entender. El libre albedrío se resume en eso, vida o muerte después de esta vida que tenemos, esta vida terrenal. One little speck of dust than to have himself tortured. He's the one who's doing the forgiving after all. Couldn't he just have forgiven? Because this is a moral universe, Richard, and just forgiving doesn't make sense. I mean, he has to kill himself in order He to... doesn't kill Tuvo que suicidarse. Ay, or himself. get himself killed, God, tortured. God sends his son into the world to provide forgiveness and to provide a basis on which he can justly bring forgiveness to me. Now, He has to get himself killed in order to do well, that. half a minute, we need to step back from this a little bit because it's actually a highly relevant topic. In your world, where is justice ajá. to be found? Well, justice is a human construct of great importance in human affairs, and it's something that most of us have a sense of, which I think probably can be given some sort of Darwinian explanation, but I don't see where you're taking this. Well, my question is there any ultimate justice? Aquí yo estoy viendo cómo Lennox poco a poco lo está orientando al argumento más fuerte que existe contra el mal, que es la justicia. He visto muchos divulgadores científicos, incluso divulgadores que hacen muchos podcasts con científicos y personas así, ateas, y mencionan este argumento como el argumento más fuerte, que es el argumento del mal innecesario. Y lamentablemente, y este es un argumento que ha tenido respuesta, de hecho Lennox es uno de los que mejor lo trabaja, lo vamos a ver, porque efectivamente la justicia daña por completo este tipo de argumentos. O sea, simplemente si hay justicia, este mal va a ser enjuiciado. Entonces, bueno, vamos a ver. This is petty. I'm saying I find myself in a world which is a broken world. I find myself in a world where there's massive injustice, where many people won't get it. We're so privileged. We live in Oxford and so on. We've got enough money to live on, etc., etc. But if there is no God, then there's no ultimate justice. And one of Si no existe Dios, no existe justicia, lamentablemente. Y he visto muchos divulgadores que hablan de esto. Ellos están resignados de que el mundo simplemente es un mundo sin justicia, es un mundo injusto. Pero sin justicia entonces quiere decir que tampoco existe el bien y el mal. Así que bueno, matémonos todos, robemos, asesinemos, violemos, hagamos muchas cosas porque simplemente no hay justicia. Nadie nos va a enjuiciar, así que todo es válido
y ni siquiera las mismas leyes de los países nos pueden venir a imponer una justicia, porque no hay una justicia divina, una justicia máxima. Entonces, esto es algo que hay que tener mucho cuidado cada vez que un ateo argumenta este tipo de cosas. Bueno, aquí dicen que hay 3 personas. Si quieren, me van dejando sus comentarios, me dicen de dónde nos escriben. Bueno, vamos a continuar. One of the things that the resurrection transforms for me from pettiness right into center stage is, if this is true, then there's real hope that there'll be a rational evaluation and fair justice at the end of the world. But atheism doesn't give you that. Okay, suppose there is no hope, suppose there is no justice, suppose there's nothing but misery and darkness and bleakness, suppose there is nothing that we would wish for, nothing that we would hope for. Too bad. That doesn't make it true, just because God would make us feel good. Well, of course it doesn't. Well, then why do you bring that argument up? Because I believe that there is evidence that it is true. I don't believe in the resurrection just like that, because faith is based on evidence. I've changed your ground again. What you said before was that there is no hope without God, and it sounded. Well, that's true. That's absolutely true, okay. And you just admitted it. So I haven't admitted it. I said if that's true, yes. So what? I didn't say it was true. But anyway, but therefore the question to be decided then is there a God, and has he revealed himself? And that's where, again, I think this pettiness needs to be pushed aside, because I can't get to know you as a person. You're not just a scientific object. I can look at you through a telescope or a magnifying glass. I could even dissect you and so on and so forth. But because you are a person, I cannot get to know you unless you're prepared to reveal yourself to me. So the fact that the claim of Christ to be the truth, to be God incarnate, that makes perfect sense to me, because if there is a God who invented this wonderful, marvelous universe with all its science and all the rest, then he has taken the initiative in getting to... Wow, yo escucho al profesor Lennox y de verdad que uno se gana una gran admiración por este tipo de personas. O sea, él murió el año pasado, creo que fue que murió, y uno lo escucha hablar y uno dice, estas personas de verdad, Dios las utilizaba grandemente. O sea, los argumentos que utiliza en verdad son argumentos muy, muy fuertes, y sobre todo tienen como que ese toque, no sé si decirlo así, ese toque como espiritual, ¿ya? No es solamente un argumento por decirlo, sino un argumento que te entra y te toca en el corazón adentro, que tú te pones a pensar, y verdad, sí. De hecho, creo yo que es como una manera de evangelizar. En cierta forma es como que un evangelismo que él hace en cada uno de sus debates. To know us and revealing himself to us. And he's revealed himself to us at the level we can understand. We're persons, he's a person. That at least makes sense. So one of the very important questions to ask is that really true? Or is this simply myth and fantasy? Well, myth and fantasy for me. Es un mito y fantasía para los ateos. Y de verdad que yo no sé qué vamos a hacer con estos hermanos ateos. Bueno, orar. Hay que orar. Yeah, well, do you know, that disturbs me for the following reason. Reading your book, The God Delusion, you say that it's under scholarly dispute among historians that Jesus actually existed. Now, I checked with the ancient historians. That is not so. And it disturbed me. History is... Ay, Dios. De verdad que esto es algo... Es cierto. Yo he visto muchos arqueólogos, historiadores, que hablan acerca de la... O sea, como si en verdad Dios existió, si Dios no, Jesús existió como un personaje histórico. Y fíjate que en esta época, este es un video que, si no estoy mal, creo que tiene entre 10 a 15 años de antigüedad. Pero
desde ese tiempo están usando este argumento. No, no está comprobado si Jesús existió o no existió. O sea, hay pruebas avasallantes de que Jesús existió, ¿ya? De que es algo histórico. O sea, no hay dudas. Y todavía estas personas, y he escuchado ateos que tienen canales de YouTube que todavía ponen en duda esto. Y es triste. De hecho, eso creo que fue en diciembre, se consiguió un mural, un hallazgo arqueológico, donde el piso, para los que no saben, el suelo de la ciudad de Israel normalmente se construye encima de otro suelo, que es la ciudad más antigua. Entonces, eso es lo que sucede normalmente en las ciudades. Una ciudad cae, entonces otra ciudad se levanta encima de esta. Lo que hacen es simplemente colocar relleno, emparejan el suelo y construyen su casa. Bueno, en Israel, como saben que esto sucede, ellos las casas que han construido han ido excavando cada vez más abajo a ver qué consiguen y consiguieron que una de las casas tenía en su suelo, que era como la sala, una escultura donde habla de que el propietario de esa casa era un cristiano y menciona a Jesucristo como Dios, o sea, no solamente Jesús como personaje histórico, sino que en esa época, estamos hablando de las primeras décadas, no sé, la década cuarta, quinta, sexta de nuestra era, ya los mismos israelitas tenían el concepto de que Jesús era Dios. Incluso hay problemas incluso entre las mismas iglesias, porque hay iglesias que todavía dudan de que Jesús era Dios. Y este es un conocimiento que se sabía décadas después de la resurrección de Cristo, o meses después. Y se adoptó. Entonces ya está el descubrimiento científico. Y no sé por qué todavía ateos dudan de esto, si cada vez hay más y más pruebas avasallantes de que Jesús existió como un personaje histórico, de que lo tenían como que era el mismo Dios encarnado, hecho carne, hecho hombre, tal y como lo dicen los evangelios, pero ellos dudan. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Esto es súper, súper triste. Pero sigamos acá. Is not natural science. But what I don't understand is this, why you would write something like that. I don't think it's a very important question whether Jesus existed. There are some historians, most historians think he did, some They historians certainly don't. do. I couldn't find an ancient historian that didn't. Well, there are one or two. O sea, él hizo un libro y en el libro él no sabe si lo que él escribió es cierto o no. O sea, ¿para qué hiciste el libro si todavía no estás seguro si algo es así o no? But I don't really care, actually, precisely because it's petty. I mean, if you could possibly persuade me that there was some kind of creative force in the universe, there was some kind of physical, mathematical genius who created everything, the expanding universe, devised quantum theory. Bueno, que si hay algún físico, matemático o químico que creó todo el mundo. Anteriormente, sí se pensaba que Dios era un matemático, después hablaban de que era un químico, después hablaban de que era un físico. Actualmente, con las teorías nuevas que han salido, de que si el principio holográfico y todo esto, y de que podríamos vivir en una simulación, ya a Dios se le dice que podría ser un programador. O sea, esto es dependiendo de las eras. Posiblemente más adelante se van a dar cuenta de que no vivimos en una simulación programada, sino en algo mucho más profundo. Entonces, bueno, Dios es otra cosa, o capaz ahí sí aceptan que Dios es Dios. Entonces, bueno, vamos a ver. Theory, relativity, and all that. You could possibly persuade me of that. But that is radically and fundamentally incompatible with the sort of God who cares about sin, the sort of God who cares about what you do with your genitals, the sort of God who is interested, who has the slightest interest in your private thoughts and wickednesses and things like that. Surely you can see that a God who's grand enough to make the universe is not going to give
a tuppenny cuss about what you're thinking about and your sins and things like that. So you think that morality is not important? Of course, I don't think morality is not important. Él dice que para Dios, si existiera un Dios creador de todo el universo, para él no fuera importante este tipo de cosas, que si el pecado, el perdón de pecados, los pensamientos malos, pero esto es completamente erróneo. De hecho, miremos el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos está inundado en pecado. O sea, si todos fuéramos buenos según los estándares de Dios, créanme que el mundo fuera otra cosa. Si todos buscáramos seguir los mandamientos de Dios, empezando por amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, créeme que el mundo fuera completamente distinto. Entonces decir que no, yo no creo que a Dios le importe que el ser humano sea malo, su pecado, pues claro que le tiene que importar, porque mira la destrucción y toda la maldad que se está generando a nivel mundial. Tal vez en el Dios de su mente sí, pero en un Dios bueno, obvio sí. Esto es muy, muy importante. I'm a human it being. sounds like you're saying No, it isn't important. I'm a human being, and I live in a society of human beings, and within a society of human beings, morality is, of course, important. But we are one of billions of planets on a huge scale, and a cosmic God who bothers about this kind of human scale is not the kind of God that is compatible with a scientific view of the universe. It's a medieval view. But do you think that size is the measure of importance? Incidentally, on a logarithmic scale, you're about halfway between the atom and the universe. So if God thinks in terms of logarithms, your point falls, I think. I mean, this is in a sense an emotional argument we've come into now, and I don't think so at all. I want to if I were going to respect a God, it would be the kind of God the sort of God that Carl Sagan might have worshipped, not the sort of medieval God who fusses about sin, the obsession with sin and righteousness and ¿Viste? Este es lo que yo siempre he dicho, y lamentablemente por esto es que hay tantas religiones nuevas, tantas sectas nuevas, porque así como los ateos, estas personas prefieren un Dios que no se queje del pecado, ni busque algo recto, que ame la rectitud. Prefieren un Dios light, que no les diga nada, que no los juzgue, que no sea juez. Si no es juez, no es justo. Si no es justo, no es bueno. No saben que están dejando todas estas cosas afuera por querer vivir ese estilo de vida. O sea, es algo triste. I keep coming back to this word petty, and I stand by it. Well, it's an image of God that I find strange in a way. I gather from the BBC today that you're promoting some advert on London buses, which is going to say something like, there probably is no God, so don't worry and enjoy your life. Uh-huh. Now, I was very interested in that. Why? Es verdad, si no existe un Dios, pues vivamos como nos dé la gana, hagamos lo que nos dé la gana, matemos todo, acabemos con todo el planeta, con las personas, porque te mueres y ya. O sea, no hay justicia. Después de esta vida no va a haber una justicia, no va a haber un juicio. Don't worry. Do you associate the idea of God with worrying? I fought for a better slogan than that. This was something that was devised by a woman on the Guardian, and she wanted to raise money from £5 here, £5 there to put this advertisement on the London buses. I offered to match donations, and I said I'd rather change the slogan from there probably is no God to there almost certainly is no God. And I didn't want to say don't worry and enjoy your life. I wanted to say something like live your life to the full. But it was too late to change it, and I'm since the money has been raised in the first day,
something like £23,000 already been raised, and she was only hoping for 5,500. I'm going to get some say in what the next slogan is, and it's not going to. Él dice que sí, que incluso esto puede ser bueno, vivir una vida como uno quiera, pero entonces Adolf Hitler podía vivir una vida como él quería. Él quería acabar con medio mundo, hacer una raza aria. ¿Y quién le va a decir que entonces él estaba mal? Si no existe lo bueno y lo malo. Entonces lo que él hizo, según este tipo de personas, estaba bien. Matar a medio mundo y hacer las cosas como él quiera autoritariamente. Ven por qué es importante que tengamos un concepto muy claro de lo que es bueno y de lo que es malo. Muy importante. Say what the present one does. But from where I sit, you see, the thing that my relationship with God is the very thing that stops the worry and gives me the fullness of life. And we're back to the pettiness, because if God is real and has revealed himself, then it's through a relationship with him that we really can enjoy a full life, science included. I find that so unconvincing. Yeah. I think there's something wonderful about standing up and facing up to a universe where we are increasing our understanding, and we throw away childhood obsessions, we throw away the sort of imaginary friend that comforts us when we're children, and we feel the need for some kind of parent figure to turn to. I think when we grow up, we need to cast that aside and stand up tall in the universe. And it's cold, and we're not going to last for it. We're going to die, and we face up to that. And I think that's a nobler way of getting through life than to pin your hopes on childhood illusions. But that all rests on the assumption that there's no God and their childhood delusions. Yes, well, we have But to I look at could the invert evidence. that. Es muy triste. Yo creo que estas personas tienen una vida en el fondo triste, porque es una vida sin esperanza incluso. No esperan nada en la vida y creo que tal vez por eso en cierta forma pueden llegar hasta a depresión, porque si tú no esperas nada en la vida, no sé, esto es algo muy triste. De verdad es triste que estas personas tengan esta forma de pensar por algo que ni siquiera ellos están seguros de que es así. O sea, ellos tienen fe de que eso es así, pero no pueden estar seguros porque no hay pruebas científicas, ¿no? Ellos solamente piensan según una conclusión que ellos llegan, pero nada te dice que es así. Entonces, no sé por qué este tipo de personas son así. Freudian explanation, Yeah. but one's atheism could be exactly that. Yeah. A flight away from the reality that there is a God. So we're back to the question, inevitably, We need the evidence. we need the evidence. And what I'm suggesting to you is that we do have evidence. We have it in science, part of God's revelation. And I believe this building was probably dedicated to the glory of God. No, it wasn't actually. Wasn't it? No. All right. Okay. Rather the reverse. Well, Oxford University, Yeah. where we Yeah. That's get going our- back a few centuries. Yes, the Lord is my light and my illumination is the base of it. And there was that wholeness of life. And it seems to me that by truncating everything and putting it into the science basket, so to speak, that I get the impression that you're not taking history really seriously. Otherwise, you'd interact with it. And I'm trying to get to the basis of why that is so, because you regard what Jesus has done and who he is as petty. And I find the contrast between standing tall in a silent and cold universe with no hope, believing that your moral sense must ultimately be illusion. You're crying for justice because most people will never get it, because death ends everything. The contrast between that and enjoying the friendship, the personal friendship of God, and knowing that ultimate justice will be done,
is immense. Well, of But the course it basic is. question is it true or not? Yeah, and that is the basic question. It is completely irrelevant if it's comforting, if it gives you hope, if it gives you happiness. That has nothing to do with whether it's true. That I agree with Okay. entirely. So we need to know whether it's true. Yes. Now, when you look at history, and let's leave aside. Ellos le huyen a la verdad, o sea, ellos no quieren aceptar de que en efecto el mensaje de Cristo fue real y prefieren estar en un mundo que en cierta forma, como él dice, podría ser una ilusión en donde después de la muerte es todo, hasta ahí llega todo. Es una ilusión, porque tú tampoco sabes si eso es así. De que no va a haber nada después de la muerte. O sea, cada vez hay más estudios que hablan de eso. De hecho, hace poco hice un video con el doctor Segarra, con Javier Santolaya, donde era criticado. Yo efectivamente estuve de acuerdo con varios puntos de Javier, pero lo apoyé en este tema. O sea, cada vez hay más y más testimonios, más pruebas de la SM de que hay algo después de la muerte. O sea, incluso nosotros por lo menos tenemos eso. Ellos que tienen, no tienen nada. Ellos no saben si en verdad es así. Acaba la muerte, nosotros tenemos algo. Y son experiencias que en verdad son sobrenaturales. Afirman cosas que normalmente no se podrían afirmar. Pero bueno. Maybe I alluded to the possibility that some historians think Jesus never existed. I take that back. Jesus existed. However, if you're going to say that Jesus was born of a virgin, that Jesus walked on water, that he turned water into wine, that is palpably anti-scientific. There is no evidence for that. And if there were, you would be, well, I mean, no, there simply isn't any evidence for that, and no scientist could possibly take the idea seriously. I can make it worse for you. I know you can. Because Jesus actually claimed to be the Logos that created the whole universe. ¿Sabías que una gente veía y un solo prompt puedes? Yo no sé por qué siempre llegan con estos argumentos de que Dios convirtió el agua en vino, de que Dios multiplicó los panes y los peces. O sea, esto es algo que es un milagro. Ahora, si algún día la ciencia va a poder explicar los milagros, mira, con la ciencia actual no crea, ni con la cuántica, bueno, la cuántica, que es la más moderna hasta ahora, dudo que se pueda hacer. Que si sale otra física más moderna y más adelante se pueda explicar ese tipo de fenómenos, mira, yo sí creo que pudiera, tal vez no explicarlo al 100%, pero por lo menos dar una luz a lo que ocurre en estos fenómenos. ¿Por qué no? Podría ser. Todo es posible. Making water into wine and so on is really a triviality. The more fundamental thing is the fact that he claimed to be and gave evidence that he was God. When you say it's anti-scientific, I don't think it's anti-scientific at all. Science cannot say that miracles do not occur. It can say they're highly improbable. But nobody is claiming that these things occurred by natural processes. They occurred because God fed his power in. Nor did the whole universe, if we look at it, occur in that sense by natural processes. God created it. We study all the natural processes within it. So when you say it's anti-scientific, I think it's not anti-scientific. What I mean by that is that if, and when doing science, we constantly have to keep in mind that at any moment there might be a little magic trick slipped in that would completely nullify the whole enterprise of science. Oh, I agree with that. But Well, you see, that's what you're allowing then. No. Ahora él dice que es un acto de magia, un truco debajo de la manga. Ay, Dios. No, I'm not allowing that at all, because in order to recognize what the New Testament calls miracle, a special act of God, you must be living in a universe that has regularities and that we recognize them. I agree with you entirely. Otherwise, you wouldn't notice the miracles. That's exactly true. Yeah. You wouldn't recognize if dead people were popping up all over the place. You wouldn't think it was very special. But
the fact is you need two things, not one. You've got to have regularities which we call the laws of nature, although they're not causes. They're, in a sense, descriptions that we can use. You also need to be able to recognize those so that, for example, when Joseph discovered that his wife-to-be Mary was pregnant, he simply didn't believe her story. He was going to divorce her. He knew exactly where babies came from. He knew the regularity. It took very special convincing for him to realize that something extremely special had happened. But science cannot stop that. The question is, of course, did such a thing ever happen? And the central focus in the New Testament is not that, which is not so readily accessible to evidence, the virgin conception, but the resurrection of Christ. And ancient historians, and this has fascinated me recently. Yo creo que aquí la falla de los ateos es creer que, yo sí creo que muchos milagros pueden tener cierta explicación científica, ¿ya? Pero por lo menos lo ocurrido en las 7 plagas de Egipto, efectivamente hicieron un estudio, de hecho hay un documental de eso, donde habla cómo se creó este hecho, o sea, cómo las langostas, después vino el mar Rojo, después vinieron las langostas, después vinieron los sapos, y lo explican todo científicamente, perfecto. Ahora, lo que no pueden explicar es cómo este hecho sucedió justamente cuando el pueblo de Israel buscaba liberarse de Egipto. Incluso explican cómo el mar posiblemente pudo abrirse por medio de un tifón que ellos explican, pero ahora explícame tú, ¿por qué este tifón cruzó o abrió el mar justamente en el momento en el que Moisés enterró la vara en el mar, ¿verdad? Y justamente en el momento en el que venía el ejército del faraón a matar al pueblo de Israel. Eso es algo que no lo puede explicar la ciencia. La ciencia te puede explicar cómo ocurrió todo, cómo ocurrió cada plaga, pero no te puede explicar por qué esas plagas sucedieron exactamente en el momento en el que ellos necesitaban que esto ocurriera. Entonces, lamentablemente hasta allí llega el argumento ateo de que no, todo lo puede explicar así. No, esas cosas no las puede explicar. Going over it. Ancient historians whose discipline is very venerable, and I'm not talking about Christian ancient historians. Ancient historians, many of them, even at the skeptical end of the spectrum, say that the evidence for the resurrection of Christ is very powerful. The explosion of the Christian church from a non-proselytizing group of Jews in the 1st century, the empty tomb and all the rest of it, has even led Geza Vermesh, who's one of the most distinguished ancient historians in Oxford, to say, yes, this tomb was empty, and hallucinations and this kind of explanation do not wash. So we have to ask ourselves, are we prepared to believe in historical testimony or not? Well, you must. Lo que él habla es muy cierto, o sea, literalmente no están listos para aceptar que todos estos hechos históricos fueron reales. Ellos simplemente prefieren colocarse una venda en los ojos y simplemente no tocar el tema o simplemente negarlos, cuando hay evidencia de que habla de que todos los hechos históricos de Jesús son reales, y no solamente los de Jesús, antes de Jesús. Anteriormente se hablaba de que la única prueba que tenía la Biblia eran los papiros del Mar Muerto, que eran los más antiguos. Creo que datan del 2º siglo antes de Cristo, o el 5º siglo, algo así. Si está alguien por ahí me lo puede confirmar. Sin embargo, fíjate que ya se han conseguido más cosas, como por ejemplo en las cuevas que están debajo de Jerusalén, se han conseguido pedazos de libros bíblicos que relatan exactamente lo que dice la Biblia. Y estos escritos están datados del año, creo que 400 antes de Cristo. Y ahora el arqueólogo Douglas Petrovich acaba de conseguir en Egipto
del año 1840 a.C., la historia de José. José con su esposa Asenet y Efraín y Manasés, que son sus hijos. O sea, sí hay pruebas que afirman los relatos bíblicos, la existencia de Jesús, pero lamentablemente estas personas, y ojo, como digo, este video es viejo, y todavía en la actualidad muchos ateos siguen utilizando estos mismos argumentos, que son argumentos pésimos, malos, para decir que la Biblia no tiene pruebas científicas, arqueológicas de que estos acontecimientos ocurrieron. I talked to different historians than the one I talked to, than the ones I talked to. But in any case, I still come back to the point that you cannot do science if at any time you remember that famous cartoon of the. Oh, I do. And therefore a miracle happens in the middle of the equation. Yes. I mean, that is deeply against the spirit of science, and I don't think I could do science if I thought that at any time something like the resurrection, something like the virgin birth was going to be smuggled in by a godly caprice. Let me stop you right there, gentlemen. We need now to move on to the last topic, and we haven't left ourselves a great deal of time here, and that's the issue of meaning, human life, and meaning. Yo no sé ustedes, pero si yo estuviera en uno de estos, no sé, auditorios, viendo estos debates, para mí eso es lo máximo. No sé si aquí a alguno de ustedes también les gusta este tipo de debates entre ateos y cristianos y apologistas. Son lo máximo. Purpose and morality. You've kind of touched on morality just a bit, but it was only briefly. So let's move the conversation there, and then we'll have our Q&A. Albion Ay, Online. Dios. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿El profesor Lennox o no? Si tienen algún otro video por allí que me quieran recomendar o algún otro punto que quieran consultar, me lo pueden mandar por acá. Inmediatamente lo podemos colocar en otro video, en otro live y reaccionar a él. He's brought us to a complete stop, hasn't he? The T-Rex is warming up. Yeah. Well, we have talked a bit about We have morality. talked a bit about meaning too, haven't we, really? Well, meaning is something which obviously scientists like to find, and we like to find meaning in things. We like to understand things. And as I said before, brains are selected to be Pero ¿qué sentido? La vida tiene sentido si no existe el bien y el mal. O sea, eso es algo irrelevante. Y él mismo está aceptando que sí, que los científicos buscamos el sentido de la vida. Pero ya va. Estás diciendo que no existe el bien y el mal, no hay justicia. O sea, ¿qué sentido podría tener una vida así? Ninguno. No sé qué opinan ustedes. functional to work well in the real world. And one of the things that makes them work well from a survival point of view is to find meaning and correct meaning, to interpret the facts of the world in a way which fits in with what's going to happen next, for example. So you. Por favor, me dicen si se escucha bien, si se está escuchando bien o no. Porque me extraña de que no me han dicho nada por acá. No vaya a ser que no se esté escuchando y yo estoy haciendo esto por no dejar. Recuerden que estoy probando ahorita el StreamYard porque cambié de OBS a StreamYard, ya que el OBS tuve muchos problemas. De hecho, hice 5 live y los 5 live prácticamente los perdí. Entonces, por favor, los que se están conectando, me dicen si se está escuchando bien o no. Vamos a ver. Vamos a continuar. You don't jump over a cliff because you understand the meaning of jumping over a cliff is that you're going to die. So meaning is something that human brains appreciate, and meaning is something that scientists appreciate in a more sophisticated way. So what is the ultimate meaning of life for you?
The ultimate meaning of life depends on what you mean by it, obviously. Each one of us can make an ultimate meaning. Each one of us can have a private meaning, a purpose in our life, what we hope to achieve in our life. Or a biologist might say the ultimate meaning of life is the propagation of genes. That would be a very different kind of meaning. They're both true. I suppose the basic question for me here is, what is the nature of ultimate reality? If ultimate reality is simply the universe in some sense, or multiverse, that's one thing. And I am at a loss to understand how you get from simple atoms, elementary particles, and so on, to a brain, let alone a mind, the I. De hecho, en la ciencia, para los hermanos que no saben, solamente hay dos santo grial. O sea, son dos preguntas que todavía la ciencia no ha podido responder y muchos hablan de que posiblemente no la pueda responder nunca. ¿Cuáles son estas dos preguntas? La primera es esta que está hablando el profesor John Lennox, uno de nuestros cristianos favoritos, por cierto, que es cómo un montón de átomos se unen para crear algo como la mente humana, o sea, el cuerpo humano, algo que razona, algo que piensa, de dónde viene la conciencia. Entonces, esto es algo que todavía la ciencia no ha logrado comprender. He visto muchos live y podcasts sobre esto y de científicos respetados y todos dicen lo mismo, es una de las grandes preguntas. Y la otra pregunta es, ¿qué sucedió antes del Big Bang? Esto es algo que todavía ni siquiera la ciencia lo puede hacer. Hay muchos modelos, incluso algunos modelos donde hay mucha matemática, pero al final todo cae en escatología científica, le digo yo. O sea, nada de eso es seguro. Person, and we don't understand what consciousness is, and so on. I don't begin to say, and I don't think scientists begin to see, how you can get to something that even understands the concept of meaning. But I can understand it if behind the universe, the ultimate reality is not impersonal matter and energy that somehow has produced all this stuff bottom up. I can understand it if it's top down, as well as partly bottom up, and that is that there is a God who is personal, who is good, who is the source of life and meaning, and who reaches out to me as a person, and who, in fact, far from stopping me doing. Recuerden, hermanos, los que vayan entrando al canal, dejarme el like. Recuerden que los likes me ayudan mucho. Que veo que están llegando, pero no dejan los likes. Entonces, les recuerdo, por favor. Science encourages the development of the mind that he has given me. And so, meaning to me has all kinds of dimensions, as you would agree with, in my family, with my wife and my children and my work and so on. But it's not bounded by the 70 years and 10. It's not bounded by the death of the universe either. It's got an expanding horizon of hope. And that, to me, is the only thing that is worthy of the God that created this vast cosmos, that our lives are not going to be extinguished just like that. There is a beyond, and I can walk with confidence into that beyond because I have a real relationship that's got a firm basis with the God who invented it all. And therefore, it seems to me that the meaning given by atheism and reductionism is very, very tiny. Now, of course, you'll come back immediately and say it's a question of truth. Of course, it's a question of truth. But at least we can have a look at the different kinds of worlds that we represent. Because that business of it's tempting, it is terribly tempting. Do you ever get terribly tempted to believe that there is a God and that the kind of thing I'm saying is true? I've said to you already that there are many things that would be very nice about it, but as you've just repeated, it doesn't make it true. No, it doesn't. I mean, you think you're going to survive your own death, I gather. Yes, Even though your brain dies, something else. I mean, at what point in even that remarkable
faculty emerge? Y lo quiere llevar ya al punto de la evolución. I haven't a notion. It's part of God has created human beings in his image. What on earth does that mean? In his image? Do you think he looks like us? No, no. Well, what that we then? have personality. That it's an anthropomorphism. But we are persons. God is a person, and therefore we can relate to him. That's Was what the whole business Australopithecus is a about. person? Was Homo erectus a person? Well, I can't decide by looking at fossils whether it was a person or But do not. you think it you happened are a gradually? person. Do you think it happened gradually? Or was there a moment when a child was a person and its parents weren't? My own feeling is that there was a point when God did something Esta pregunta fue fuerte la que le lanzó y es difícil. special, but it would be very hard to detect that from any scientific investigation. So God suddenly kind One of day dived I into will the evolutionary process and said, right, from now on they're going to be persons. Hoy en día, muchos de nosotros Este tema de la evolución, bueno, vamos a ver si hacemos un like con respecto a esto de la evolución. Porque en efecto, de hecho, yo creo eso también. Te lo he dicho, es como que tú agarres una plastilina de una bolita, tú puedes ir haciendo una culebrita, después de esta culebrita le puedes colocar patas y haces una lagartija, después de esta lagartija tú, no sé, le puedes alargar las patas, la puedes hacer más gorda. Y efectivamente de un material tú puedes hacer muchas cosas, pero estoy presente yo, o sea, yo soy el que de una cosa hago muchas cosas, o sea, hay intervención inteligente. Pero de que todo esto se hizo a través de selección natural, no, yo no lo creo. Well, whether he dived into an evolutionary process or did it specially I mean, you is don't believe in an evolution open itself? question. Or I do believe in evolution as far as Darwin saw it, the variation and modification that we've been talking about. I'm not actually sure, but this is a vast topic now to begin. Gentlemen, I'm I think we digress. Yeah. The Okay. issue again is purpose. I want to hear that ending. I want to hear whether he believes in evolution. Well, I've said that I believe in what Darwin observed, but I'm not sure that the mechanism of mutation and natural selection can bear all the weight that's put on it. For example, producing consciousness and so on. I think there may be several points in the history of the universe where God did something special. But I'm not going to be over dogmatic on that tonight because those aren't the places where I rest my faith in God. Sorry, Mr. Chairman. El No, again- evolucionismo no es en donde nuestra fe descansa. Está buena ese argumento. And we still have a few minutes, but we're discussing this issue. Do you feel that you've discussed sufficiently the issues of purpose, human purpose? You're actually giving a lecture on that in 2 days, and also the issue of morality. Are you comfortable that you've discussed that? Yeah, I think we should go to questions. Okay. What Well, do you very think, good. John? Yes. Yeah, that's fine. Yeah. Okay, the first question is for Dr. Lennox, and it is, Professor Lennox. How do you explain the similarities between organized religions, and why do you feel that the Christian faith is in some way more viable than the others? That's a question for me? Yes, indeed. How do I explain the similarities between organized religions? I think that when we look around the world, there are various aspects to any given religion. And one of the very important ones is the moral aspect. And as has been pointed out by many people, if you look around the world, you find a common moral pool. In fact, you mentioned this in your book, a common moral pool that people of all faiths or none will respond very similarly to the same kind of moral questions. Now, to me, the explanation for that is the one I've just given, that each person is a moral being made in the image of. Bueno, mis hermanos, aquí tengo que ya despedirme. Se me está presentando un problema aquí en la casa. Bueno, ya creo que hice una segunda parte suficientemente larga. Me estoy dando cuenta que el Stringer efectivamente funciona. Entonces, vamos a seguir usándolos de aquí en adelante, así que veo que los próximos live van a ser mucho más nutritivos y educativos. Vamos a ver qué sale para el próximo. Entonces, bueno, gracias por todo, Dios me lo bendiga.
Estamos en contactos.